Reciban un cordial saludo, amigos, hermanos y ministros, en esta hora de reflexión, momentos especiales. Sea Dios glorificado e invito a que se motiven y motiven a otros a escuchar estudios, audios de reflexión en relación a la oración y la vida devocional del cristiano. Y hoy hablaremos sobre el ayuno como vida devocional. Y comienzo leyendo con ustedes el Evangelio de Mateo, el capítulo 9, el versículo 14 y 15, cuando dice: entonces vinieron a él, o sea, a Jesús, los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Aquí comienzo diciéndoles que algunos han interpretado este pasaje de Mateo capítulo 9 del 14 al 15 que acabo de leer como un mandamiento para que los cristianos ayunen. En realidad Jesús estaba simplemente anunciando lo que sucedería a causa de su muerte. Mientras Jesús estuviese con sus discípulos en la tierra, no era apropiado que ellos ayunaran. Llegaría el momento en que el esposo les sería quitado. Entonces ayunarán, dice Jesús. Cuando aquí vemos el caso que sucedió en la muerte de Jesús, pero la ausencia del esposo solo se dio por 3 días después de su resurrección y especialmente después del maravilloso derramamiento del Espíritu Santo. No tendrían que ayunar en lamento porque no había causa o razón para hacerlo. En el Nuevo Testamento se registran casos fortuitos y selectos donde los creyentes ayunaron en lugares y en ocasiones especiales. Por ejemplo, cuando Bernabé y Pablo fueron apartados para el apostolado y había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé y Simón, Lucio de Cirenio, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, a quien Dios usó para ordenarle, perdón, el apostolado. Y aquí vemos donde fue a un profeta y a un maestro, estos que acabo de mencionar. En este caso vemos que Saulo fue ministrado por profetas y maestros. Ministrando estos al Señor, dice que ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo, a quien los he llamado. Y habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Lo vemos ahí en Hechos capítulo 13, el versículo del 1 al 3. Así que se entiende que para ejercer el apostolado, la persona debe haber ejercido primero los 4 ministerios restantes. Aquí vemos que Pablo dice, el mismo Pablo, dice: yo Pablo, siervo de Jesucristo, maestro, predicador y pastor de los gentiles, llamado a ser apóstol, donde él ejerció unos ministerios anteriores para poder llegar al apostolado. Y hoy en día estamos viendo supuestos, entre comillas, apóstoles que de la nada son llamados al apostolado. Y aquí hay un orden en principios bíblicos donde para llegar, repito, al apostolado
el mismo Pablo dice, yo apóstol, siervo de Jesucristo, maestro, predicador, en este caso el evangelista, y pastor de los gentiles, llamado a ser apóstol. Cuando constituyeron ancianos en nuevas congregaciones, y dice que constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. ¿Dónde lo vemos? Está registrado y quiero que leamos ahí en Hechos el capítulo 14, el versículo 23. Dice claramente, perdón, sí, Hechos capítulo 14, el versículo 23. Disculpen aquí la demora, donde dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Aquí vemos que el ayuno no aparece en el Nuevo Testamento en forma imperativa ni impositiva de parte de Dios, como ordenanza devocional hacia el creyente, de modo que nadie puede ni debe establecer el ayuno como un ejercicio en la vida devocional. El ayuno no se debe imponer ni prohibir. Eso queda a merced de cada creyente hacerlo a nivel personal. O sea, si te sientes bien ayunando, hazlo en forma personal. Si no quieres ayunar, nadie te puede obligar. No te sientas mal cuando otros lo hacen y que tú no lo hagas. El apóstol Pablo, quiero que vayamos a leer tan claramente en Romanos el capítulo 14, el versículo 6, cuando dice, el que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Entonces, lo otro que debemos tener en cuenta es que Jesús no hizo del ayuno un estilo de vida. Repito, Jesús no hizo del ayuno un estilo de vida. Jesús hizo de la oración un estilo de vida. Ayunar es abstenerse de alimento, literalmente, físicamente. Jesús fue un hombre de oración, pero el ayuno no hizo parte de su vida devocional. Los 40 días de ayuno registrado en la Biblia se dieron por circunstancias de vida al, al lugar donde Jesús estaba, el desierto. El ayuno de Jesús no salió a disposición de él. Jesús no dijo, voy a meterme en 40 días de ayuno para la gloria de Dios. Claro que no dijo eso. Las escrituras son claras al decir que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. No dice que fue llevado por el Espíritu al desierto para ayunar. No, para ser tentado, no para ayunar. La abstención de alimento se dio por causa de la circunstancia y la condición en la que Jesús estaba. No fue un ejercicio devocional que salió de su disposición. El ayuno no era el estilo de Jesús y por esta causa era criticado. ¿Por qué? Porque dice que no ayunaba como, como Juan y otros discípulos de Juan el Bautista. eh, los discípulos de Juan el Bautista acusaban y señalaban a los discípulos de Jesús porque no ayunaban. Y ahí en Mateo, el capítulo 11, también nos queda tan claramente registrado el versículo 18 y 19 cuando dice, porque vino Juan que ni comía ni bebía y dicen, demonio tiene, o sea, aquí hablando de Juan el Bautista. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino,
amigo de publicanos y de pecadores. ¿Sí? Entonces fue criticado porque él no ayunaba. E inclusive lo llamaban, ¿qué? Vuelvo y repito, comilón y bebedor. En otro caso, es que los creyentes no estaban obligados a ayunar en la cena del Señor. Esto se da, los cristianos, esto se deja ver claro cuando Pablo corrige los abusos que se habían introducido sutilmente en dicha celebración de la cena. Él dijo, porque no tenéis casa no tenéis casa que comáis y bebáis? Es decir, coman y beban en sus casas para venir a celebrar la cena. Si observamos bien el pasaje, vemos que Pablo, para evitar ciertos abusos, los mandaba a comer y a beber en casa antes de venir a la cena. No, aquí nos lo dice, aquí Pablo no lo dice en imperativo ni en positivo. El que le digamos en este momento a los creyentes que antes de tomar la cena hay que ayunar, eso es una mentira, que es antibíblico. Antes aquí el apóstol Pablo está corrigiendo porque ya se había tomado de una manera muy sutilmente la imposición de ayunar antes de, en el momento en que se iba a celebrar la cena. Y él contradice esto, porque el ayuno no es un mandamiento, no. El ayuno es una libertad que tiene el creyente a nivel personal para hacer ayunos. Y el que hace ayuno no significa que el solo hecho de ayunar no significa que va a adquirir la santidad, no. Vamos a mirar algunos motivos y factores equivocados en el ayuno. Porque repito, el ayuno no es un ejercicio que te lleva a la santidad, ya que la santidad viene como producto o como resultado de conocer la verdad de Dios y someterse a ella. El caso registrado en el libro de, vayamos al libro de Isaías, el capítulo 58, el versículo del 3 al 7, vamos a leerlo, donde se ha hecho, ha sido muy mala la interpretación y la aplicación al respecto o con respecto a este pasaje. En Isaías 58, versículos del 3 al 7 dice, ¿por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente, no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oído en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija al hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Aquí hay varios interrogantes en relación a lo que es el ayuno realmente con sentido bíblico. Si analizamos bien el pasaje, el término ligadura de impiedad no es aplicable a las pasiones pecaminosas procedentes del alma que mantienen atado al hombre y que solo es librado de ellas a través del ayuno y prácticas para castigar al cuerpo. Aplicarlo de esta manera
es descontextualizar el pasaje por completo y sacarlo de su verdadero sentido. El término compuesto desatar ligadura de impiedad tiene que ver con el compartimiento correcto con aquellos a quienes venimos tratando humanamente con ataduras que hemos impuesto injustamente, encarcelándolos por deudas a quienes no tienen con qué pagar. El desatar ligaduras de impiedad tiene que ver que se deje de humillar a la gente por la posición y el estatus que tenemos. El desatar ligaduras de impiedad tiene que ver que seas librado del esclavo o que sea librado el esclavo que es retenido por las fuerzas, por la fuerza, por más tiempo que el de su esclavitud y que se rompa así todo yugo. El desatar ligaduras de impiedad tiene que ver con no solo han de ser sueltos los que son oprimidos injustamente bajo cualquier yugo, sino que debe quebrantar el yugo mismo para que no se vuelva a oprimir. Dejando de hacer estas cosas, dejaremos de tener un pueblo atado y ligado por nuestro comportamiento impío. Esto indica desatar ligadura de impiedad. Desatar ligadura de impiedad no es aplicable a los resultados que se consiguen con el ayuno, como medio de castigar el cuerpo para depurarlo de toda iniquidad o pecado para alcanzar la santidad. Aplicarlo de esa manera es estar en un mundo del masoquismo. Lamentablemente, organizaciones enteras se han dejado llevar por esto y todo es ayuno, para todo es ayuno, en el caso de ellos, hasta celebran los 40 días de ayuno y creen que la persona por ayunar mucho es muy santo. Nunca se debe ayunar para alcanzar el favor de Dios. El ayuno no es un ejercicio que se usa como indulgencia o pago para alcanzar los beneficios de su gracia. Quien tal haga está sobornando está sobornando eh, un sentido en cuanto a Dios y a su vez está cayendo en el terreno de qué, de la herejía y la apostasía. Nadie puede añadir un precio o sacrificio sobre el que Jesús pagó. Que hay gente que quieren igualarse y decir, no, es que como Jesús ayunó 40 días, yo me voy a pasar un día más, voy a ayunar 41 días. No, esos son sacrificios en vano, porque no es el que más ayune, no, es el que más tenga el carácter de Jesús. Porque personas que ayunan y con un carácter carnal y tosco, en cuanto a la salvación y todo lo que está implícito, ya se pagó un precio una vez y para siempre. Ningún sacrificio humano, incluyendo el ayuno, puede sobrepasar el que Jesús presentó al Padre. Presentarle a Dios el Padre el ayuno, sí, o presentarse a Él, el ayuno como sacrificio, presentarle el ayuno como sacrificio a Dios para alcanzar su favor, es tratar de ocupar el lugar que ya Jesús cubrió. Ayunar para alcanzar la gracia de Dios es caer en desgracia. Y esto es aborrecido por Dios, según quiero que vayamos o escriba o anote lo que dice, por decir, el libro, el Evangelio de Lucas. Ahí en Lucas, el capítulo 18, le invito para que abra su Biblia ahí. Lucas, el capítulo 18, nos dice en el versículo 12, dice, ayuno 2 veces. Esto es en cuanto a los fariseos. Ellos decían, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. ¿Sí? Entonces, el ayuno no se debe usar como instinto de espiritualidad.
El ayuno no es lo que determina la espiritualidad de una persona. El nivel espiritual de un individuo lo determina el fruto del espíritu, manifestando en él el amor, el gozo, la paz, la fe, la paciencia, la bondad, la benignidad, la mansedumbre y la templanza. El que tú camines en esto dice que eres un cristiano espiritual. No, puedes ayunar todos los días del año, pero si no caminas en el fruto del espíritu, no hay testimonio, serás el mismo carnal de siempre. Así que quítese la idea de que el ayunar nos hace más espirituales que los demás. El simple hecho de pensar de esa manera es una muestra de qué, de carnalidad y de ignorancia. El ayuno no se debe usar con el fin de presionar a Dios para alcanzar un objetivo. El hacer tal cosa es entrar en huelga de hambre. Algo así como decirle a Dios, Señor, voy a entrar en ayuno y hasta que no me hables, no salgo del ayuno. Eso se llama huelga de hambre, así de sencillo. Se conoce el caso de una mujer que le dijo a Dios, hasta que tú no me respondas, no abandonaré este ayuno. Esto es tratar de que de torcerle el brazo a Dios, de presionarlo, de obligarlo. Lo duro del caso es que esta mujer la sacaron en un estado clínicamente crítico de su cuarto, hasta el punto que perdió la vida. Es doloroso ver hasta dónde la ignorancia puede conducir a una persona. Así que no uses el ayuno para presionar o manipular a Dios. Él no acepta esta presión. Si ayunas, el principio es que nadie se dé cuenta lo que hiciste. Jesús en Mateo, y también vayamos a mirar en Mateo capítulo 6, versículo del 16 al 18, dice, Jesús dijo, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, pero cuando tú ayunes, unges, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunáis, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Si ayunas, el principio es que nadie se dé cuenta lo que haces o lo que hiciste, porque en esta ocasión Jesús no está haciendo corrección o referencia al ayuno que se hacía en el día de la expiación, que se practicaba una vez al año. No, este ayuno era notorio en toda la nación, ya que era un ritual entre ellos. Jesús critica la actitud de los fariseos que para congraciarse, que ayunaron o que ayunaban en lo personal, y que ayunaban en lo personal 2 días a la semana, hacían alarde. Si en lo personal deseas ayunar, cuida el motivo. ¿Por qué lo haces? ¿Para qué lo haces? ¿Y para quién lo haces? En conclusión al tema del ayuno, Dios, puedo terminar diciéndoles que Dios le da más importancia a la oración que al ayuno. En, en Hechos, el capítulo 10 nos está dando a saber el versículo 30 y 31, cuando nos dice, entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí
un varón con vestido resplandeciente. Luego dice el 31, y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Aquí vemos, registra el caso de Cornelio, el centurión que hacía oraciones ante Dios. Dice que daba muchas limosnas y en medio de sus oraciones, claro, ayunaba, y en el momento de estos actos se le presentó un varón con vestiduras resplandecientes y le dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recibidas delante de la presencia de Dios. Pero note que no le habló absolutamente nada del ayuno que también hizo, porque Dios no le dio... Ahora, la pregunta es por qué Dios en este caso no le dio reconocimiento y valor al ayuno que Cornelio hizo juntamente con la oración y las limosnas. Y en este caso las limosnas. Aquí hay una verdad implícita que muchos no quieren aceptar. Y de pronto aquellos religiosos que tienen el ayuno como prioritario para su vida espiritual y santidad pueden reprochar este estudio, porque ni aceptan lo que la Biblia muestra tan claramente y menos de aceptar de pronto este estudio. Según el pasaje, para Dios cuenta más tu oración y tus ofrendas, ya que es algo imperativo, mientras que el ayuno no forma parte de la dispensación de la gracia como mandamiento de Dios. Ni siquiera los apóstoles en las epístolas hicieron mención del ayuno como mandamiento. El objetivo no es quitarle el ayuno a la iglesia, sino ubicarles, orientarles en la verdad, y que cuando lo hagan no desagraden a Dios en la forma como lo hacen. Es decir, el ayuno no se debe imponer, tampoco prohibir. Y si lo vas a hacer, maneja motivos correctos. ¿Por qué lo vas a hacer? ¿Para qué lo haces? ¿Y para quién lo haces? No se lo digas a nadie, como dice la palabra de Dios. No te creas más espiritual porque ayunas, y no critiques al que no ayuna. Amén. Bendiciones, bendiciones.